Perfecto. Hola Diego. Hola Joanfer. Sí, la verdad es que estaba ensayando Hangouts como para cambiar, pero no resultó. Entonces, no vamos a inventar que el agua moja. Perfecto. Perfecto. Ya van 10. Daisy, Diani, Giancarlo, Camila, Brian, Fernanda, Joanfer, Esteban, Dayana, Catherine, Carlos. Bueno, ahora sí los estamos teniendo a todos. Bueno, van 15, ustedes son... Son 32. Son 32, es que este grupo es bien grande. Hola Natalia. Hola arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno verte de nuevo. Bueno, les voy a ir contando mientras los demás se conectan. Lo primero es darles la bienvenida a este nuevo medio de comunicación. Esta es la manera como vamos a seguir viéndonos, aunque sea de lejos. Es una forma de sentir que todavía estamos en el mundo, que todavía estamos conectados. Entonces, bueno, hay que adaptarse a las circunstancias. Afortunadamente, el éxito humano está justamente en la adaptación. Quiero contarles que Natalia, que la están viendo allí al frente, Natalia Vélez, creo que ya ustedes la conocen, ella ya hizo este curso, pero hoy tuvimos una reunión con el decano y los docentes, entonces nos asignaron un equipo de trabajo donde vamos a tener la colaboración y el auxilio de un docente más y un estudiante. Nuestra estudiante para el área de humanidades es Natalia. Hola Natalia, como yo soy la coordinadora del área de humanidades, es decir, allí están involucrados los docentes Álvaro Montilla, Julián Zuluaga, el arquitecto Juan José Bonilla y obviamente yo con mis materias. Entonces, los apoyos que vamos a tener son la arquitecta Liliana Vargas y Natalia Vélez. Bienvenida Natalia, entonces ella en la medida que ella pueda participar, nos va a seguir apoyando y va a seguir haciéndose partícipe de estas reuniones. Quiero decirles que esta semana no hay clara una programación de la reunión, entonces simplemente pues vamos a tratar los temas, pero a partir de la semana que viene, la formación virtual es, si se quiere, más
demandante, más comprometida que la formación presencial. Entonces, la formación virtual requiere que no solamente se diga vamos a tratar este tema y enviar los recursos como yo lo hice. Yo les envié un documento para que ustedes lo leyeran, sino que la educación virtual requiere que se haga una estrategia muy clara. Las presentaciones y lo que se envía deben tener unos componentes complementarios, como son las competencias, la justificación, cuáles son los objetivos de formación que se van a obtener con ese aprendizaje, cuáles son los desarrollos, una agenda de cómo se va a llevar a cabo la clase y finalmente una estrategia evaluativa clara. La estrategia evaluativa tiene, digamos, dos tipos de estrategia evaluativa. Una es la estrategia que se hace para aprender. Entonces, la evaluación que se hace con intenciones de aprendizaje. Generalmente son apoyos, no necesariamente tienen que ser calificables. Entonces, un ejemplo es, estamos enseñando a sumar, entonces ponemos un ejemplo, a ver, sumen esto y en la medida que todos puedan ir haciendo sumas cada vez más grandecitas, entonces de esa manera es un entrenamiento para aprender a sumar. Pero la evaluación ya calificativa como tal, certificativa como tal, es una evaluación que ya no te dice la manera como tienes que hacer las cosas y no te enseña, porque se supone que eso ya se hizo, sino que allí ya se da una calificación. Entonces, esa segunda evaluación lo que se hace es obtener resultados de aprendizaje. Esa estrategia organizativa, ustedes saben que yo intento ser organizada, siempre lo he intentado. Intento ser metódica. Esperemos que lo logre porque esto es muchísimo más comprometido y más demandante que la educación presencial, les decía, donde uno puede darse el lujo de hacer cierta improvisación. Aquí la improvisación no está. ¿Y por qué no está la improvisación? Porque una de las cosas que debe percibirse de ambos lados es el nivel organizativo que se tenga. Si el estudiante percibe que no existe organización, que lo que se está es tratando de hacer algo y se está improvisando, entonces el estudiante se va. Y nosotros no podemos permitir que los estudiantes se nos vayan. Entonces, casi que en la educación virtual, el docente tiene que ser muy dinámico, muy organizado, de alguna manera muy estricto, muy proactivo. Tiene que haber un feedback muy importante, muy claro entre estudiante y docente. Entonces, por eso es que Natalia, pues allí nos va a colaborar y nos va a brindar esa mano. Ella va a ser muy importante en este proceso. Eh, bueno, yo les envié un documento. Ah, bueno, no, antes de hacer eso, antes de llegar allá, vamos a, en la plataforma Moodle, está abierta la lista de asistencia. Todavía no he integrado a Natalia, pero yo después la integro y miramos también cómo ella hace la asistencia, porque de todas maneras esto es parte también de su compromiso personal con el decano Diego Fabián Bolaños. Entonces, en la plataforma Moodle, a la cual pueden ingresar ustedes, pues allí hicimos el parcial, ¿verdad? Entonces, allí se registran, ya está abierta, por favor, es muy importante, porque esos informes, nosotros no podemos hacer las clases desligadas o desligados, digamos así, de la realidad institucional. Todo esto tiene unos lineamientos de facultad, unos lineamientos institucionales, y esa es la otra cosa que les quería comentar. La institución está haciendo unos grandes esfuerzos
configurando una plataforma que se hizo extensiva y de un momento a otro y a la fuerza para todo el mundo, que se llama Univida. Creo que a ustedes ya los han contactado por Univida. Como esto se hizo tan a priori, tan rápidamente, sin ningún tipo de preparación, nos tocó meternos en este cuento, algunos con un nivel de experiencia mediano, básico o inicial, digámoslo así, otros con ninguna experiencia. Digamos que yo llevo 5 años utilizando la plataforma Moodle, pero solamente la he utilizado para evaluación certificativa. No la he utilizado para evaluación de aprendizaje ni para entregar por allí recursos. Entonces, la plataforma Moodle, digamos que yo siempre la he manejado desde hace 5 años, la conozco, la tengo que enriquecer aún más porque la dejé en un nivel básico, porque como solamente nos metíamos a hacer el parcial, entonces no le puse nunca etiquetas, no hice nada. Pero de las cosas que yo tengo compromiso personal ahora es etiquetar y organizar muy bien los cursos, colocarle las competencias, los propósitos, colocar muy claramente las metodologías, es decir, toda esta información paulatinamente, no les digo que ya porque eso demanda tiempo, lo voy a ir realizando de a pocos. Entonces, la plataforma Moodle es muy versátil, ¿sí? En inglés, ellos no permiten que uno diga Moodle, sino que hay que decir algo así como Moodle, ¿sí? Pero aquí le vamos a decir Moodle, ¿sí? O Moodle, como quieran, eso no importa. Entonces, la plataforma Moodle nos permite hacer varios tipos de evaluación y también colocar recursos por allí. Nosotros vamos a utilizar como recurso en cada clase la llamada lista. O sea que ya ustedes saben que cada clase deben registrarse para poder que esto quede posteriormente verificables, para poder generar un informe verificable de que tanto ustedes como yo estuvimos reunidos y asistimos. Vamos a utilizar por allí digamos que 4 tipos en principio, ¿no? 4 tipos de evaluaciones. La evaluación que ya veníamos realizando, que es de selección múltiple respuesta única, SMRU, ¿sí? Esa la vamos a continuar haciendo en los mismos términos y en las mismas condiciones que veníamos haciéndolo antes. Entonces allí, digamos que no hay nada nuevo, ¿sí? Venga, yo también voy anotando esto acá. Entonces, primera, selección múltiple, respuesta única. La otra evaluación que vamos a utilizar o el otro recurso es el recurso tarea. Por el recurso tarea van a subir la bitácora, que de hecho hasta ahora no la hemos revisado. Tenemos plazo los docentes, un plazo largo de subir primera nota, por eso yo no estoy preocupada. Entonces, dentro de 8 días les estaría como compromiso personal socializando la primera nota. Entonces, el próximo, hoy tenemos 27, me recuerdan la fecha, dentro de 8 días, esperen, yo también ya la busco aquí para ponerle fechas. El próximo 3 de abril, vamos a tener socialización de primera nota. Socialización de primera nota. En esa tarea, ustedes me van a subir la bitácora, como ya les dije. ¿Qué van a hacer? La bitácora la deben escanear. La deben hacer a mano. Eso no está, no es discutible, no es negociable. La bitácora
en las mismitas condiciones que habíamos hablado. La hacen a mano, la escanean en un solo documento, por favor. No me vayan a colocar, si tiene 10 páginas, 10 documentos porque me enloquecen. Un solo documento PDF, ¿sí? Si es el caso, hay una aplicación maravillosa que se llama CanScanner, que les escanea los documentos que sea a un nivel muy bueno de resolución. Ahí es que saber apuntar bien la cámara y colocarla de frente, no en perspectiva. Tienen que aprender a tomar muy buenas fotos. Y el CanScanner es maravilloso porque el CanScanner también te da la oportunidad de hacer un cierto nivel de edición, digámoslo así, de determinar el área que vas a escanear, te lo pasa después, lo puedes compartir o en PDF o en JPG. Básicamente son esos dos formatos. Entonces, por el CanScanner vamos a hacer, o por el que ustedes quieran, si tienen un escáner, un aparato escáner, pues maravilloso. Tercer tipo de evaluación. Vamos a utilizar la wiki. Wiki como Wikipedia, pero sin la última parte. Wiki es un trabajo colaborativo, que lo vamos a llamar TC con mayúsculas. El trabajo colaborativo es un trabajo que se hace a varias manos. Permite que ustedes puedan desde diferentes lugares trabajar en equipo, trabajar en grupo. La plataforma mide los ingresos, mide inclusive los formatos y versiones que ustedes tengan de ese documento. A mí me da un informe donde me dice cuándo entró Camila Jiménez y editó el trabajo, ¿sí? Cuánto se demoró, las fechas en que estuvo, las horas. La plataforma Moodle permite que nosotros como docentes tengamos un control absoluto de todas las gestiones y movimientos que los estudiantes hagan en ella. Entonces la wiki, vamos a subir allí los diferentes grupos de trabajo. Si hay cambios, por favor me lo informan. Si no, yo voy a organizarlos en agrupamientos. Ya ustedes están determinados en un grupo que es selectiva teórica diurna. Pero los agrupamientos son los pequeños subgrupos que se van a hacer dentro de todo ese universo que es el grupo electiva diurno. Entonces esos pequeños subgrupos son los que van a estar registrados allí realizando esas diferentes wikis. Un cuarto nivel evaluativo que vamos a utilizar también es el foro. El foro es una estrategia pedagógica que permite que todos participen, individualmente hagan aportes, pero esos aportes deben inferir en los aportes de los demás. Me explico. Alguien da una opinión, primero alguien genera una línea de discusión que generalmente es el docente. Entonces yo como docente digo que por posmodernismo se entiende una controversia, un antagonismo, una continuidad de la modernidad. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Aclare y explique, ¿sí? Argumentadamente su respuesta. Un ejemplo, ¿no? Entonces ustedes hacen las intervenciones y la idea es que respondan la pregunta del hilo conductor, pero adicionalmente lean las aportaciones que los demás han hecho y sobre la base de esas aportaciones se genere una especie de discusión a partir de texto. Entonces tendrían ustedes que escribir, digamos que los docentes podemos determinar
la cantidad de caracteres, la cantidad de palabras, si pueden subir documentos anexos, si pueden tener archivos adjuntos, si pueden integrar imágenes. Nosotros determinamos el alcance de ese foro. Pero esa sería, como les estoy contando, el cuarto recurso evaluativo que vamos a utilizar. Por lo pronto, vamos a utilizar estos recursos. Dentro de 8 días vamos a hacer también unas exposiciones sobre arte contemporáneo y las van a enviar por aquí. Entonces, esas exposiciones, digamos que van a ser muy corticas porque ustedes son muchos. Entonces, lo vamos a hacer a manera de trabajo colaborativo. Otra manera de hacer trabajo colaborativo que yo creo que de pronto ustedes ya lo han experimentado es abrir documentos de Google. Entonces, Google por Gmail, la plataforma Gmail es muy importante, muy interesante porque nos permite tener una ampliación muy clara de muchos recursos allí. En todos esos puntitos que aparecen en la parte de arriba en el Gmail, eso le da a usted Drive, ahí tiene fotos, ahí tiene calendario, tiene también Meet en algunos casos, Hangouts. Bueno, hay muchísimos recursos, los que me acuerdo en este momento, pero hay muchísimos recursos que uno puede utilizar. Ahí también se puede hacer trabajo colaborativo por el Drive, utilizando el recurso para poder quiero hacer un paréntesis aquí. Zoom es muy bueno, pero nos corta la reunión en 40 minutos. Es limitada en tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando me avise que me va a cortar, creo que ustedes también lo pueden ver allá, cuando me avise que me va a cortar, entonces damos por finalizada la reunión y nos volvemos a conectar en el mismo link. No hay que crear otra, ¿sí? La misma que utilizamos, ¡tim!, nos volvemos a conectar y volvemos a tener otro espacio de 40 minutos. Bueno, eso es como lo que les quería comentar antes ya de hablar de la clase propiamente dicha. Yo les envié un documento. El documento, yo sé que es pesado de leer. No es tan sencillo de leer, porque está hablando del concepto de posmodernidad desde el origen mismo, las alimentaciones que en diferentes momentos se dieron sobre ese concepto de posmodernidad, digamos, las injerencias que ese concepto de posmodernidad ha tenido en diferentes instancias, en diferentes entornos, las aportaciones que desde esos entornos se han hecho, ¿sí? Y en la última parte del documento, digamos que hay ya como una especie de conclusiones de esos 5 rasgos o esas 5 características principales que la posmodernidad en general tiene. Hace citaciones diversas de muchos autores, propuestas, teorías, doctrinas, movimientos, ¿sí? Entonces es un documento que es bastante denso y complejo de comprender. No les estoy diciendo que sea fácil. Me gustaría, voy a habilitarles no les voy a habilitar. Hagamos una cosa. Si alguien quiere hablar para que lo hagamos ordenadamente, entonces habilita su micrófono, interviene, ¿sí? Hace la pregunta u opina o qué sé yo, y sobre la base de eso
hacemos una charla en torno al documento. Entonces, les doy la palabra. Todos al mismo tiempo no. De a uno por uno. Si nadie opina, yo pregunto. No me den ideas. ¿Ah? Hola, profe. Profe, Hola María José, ¿cómo estás? bien, gracias. Profe, ahí sobre la lectura, ellos hablan que surge en Francia, pero durante un dominio ellos empiezan es como a connotarlo de otra forma, que es el postestructuralismo. Pero eso en sí, ¿qué se diferencia? Porque en la lectura hablan sobre eso, pero hablan es más como que se da por etapas o cómo se da evolucionando a medida de que va pues creciendo eso y se va dando a conocer. Ujú, ujú. Bueno, lo que pasa es que hubo, en principio hay un movimiento que se conoce como estructuralismo, ¿sí? La Francia de los años 60 empieza a hacer un cuestionamiento acerca del existencialismo, que era el que se había dado antes, ¿sí? Y de como esas diferentes posturas que se dan desde los ámbitos políticos y académicos. Entonces, estos filósofos, porque casi todos son filósofos, Foucault, Lyotard, Merleau-Ponty, Derrida, ¿sí? Que son básicamente los filósofos que aportan, lo que hacen es generar una nueva discusión otra vez en torno a, digamos, se llama estructuralismo porque es volver a retomar el estructuralismo. El estructuralismo es básicamente la filosofía que estudia las estructuras de las cosas, es decir, cómo las cosas se organizan, cómo se originan, cómo esas cosas se relacionan, cómo es que surge, cómo se sistematizan. Entonces, ese postestructuralismo que va a surgir en Francia, lo que va a hacer es intentar reconocer, digamos, un cambio frente a las nuevas maneras de relacionarse los discursos en el ámbito posterior a la Segunda Guerra Mundial. En la estructura del lenguaje, por ejemplo, cómo nos comunicamos, cómo nos interrelacionamos, los significados de las cosas, ¿sí? Cómo las cosas empiezan a tener valor por sí mismas en tanto cosas o en tanto resultado de las cosas, producto de una sociedad y de una cultura. Entonces, ese estructuralismo que se refiere allí, ¿sí? Es que no es tanto encontrar la importancia que tienen las cosas, eh, digamos, eh, por la manera como estas cosas están ordenadas, ¿sí? No es tanto verlas como un sistema, como tal. Eso no es lo que le interesa a ese estructuralismo como tal, sino que es empezar a ver cómo estas cosas se relacionan en ámbitos más amplios, unas cosas con otras cosas, y cómo cada una de esas cosas empieza a tener valor por sí misma. Entonces, esto es importante e interesante porque
En el posmodernismo las cosas no tienen paradigmas, no hay modelos, ¿sí? Los modelos allí prácticamente no existen. Las cosas son importantes en tanto son ellas mismas. Ya nos vamos a quedar casi sin tiempo, pero volveríamos a arrancar. Bueno, no sé si queda respondida o más o menos resuelta la pregunta. Sí, profesor. Bueno, ¿quién más quisiera aportar o comentar algo? Hola. Hola, Natalia. Para aportar ahí un poquito, no alcanzo a terminar de leer el texto, pero sí, pues ya había visto esta clase, entonces me apoyo de otros tipos de texto. En este movimiento fue muy importante porque se empezó a no darle todo el privilegio a las eh, a los diferentes espacios que ya se tenían planteados y le dio paso a algo muy importante para nosotras las mujeres, que es el feminismo, que se le dio un poder porque ya no era algo que se estaba planeando a partir de lo ya creado, sino que era un nuevo proceso en el que todo se tenía, en el que se le daba valor a las cosas y por esas grandes diferencias que fueron marcadas. Y esto yo creo que es muy importante porque estamos pasando en un momento social bastante contundente, entonces es necesario ver que a través de cada uno de estos cambios fundamentales en el desarrollo humano se rompen los esquemas y se muestran otras oportunidades para aquellos que no han tenido voz o para aquellos a quienes se les ha minimizado y se les ha negado cierto momento. Creo que en este momento en la historia de la humanidad estamos volviendo a retomar todo esto que pasó con las guerras, con estos desarrollos como lo fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Cada uno de estos marcó algo fundamental y esto fue lo que le dio paso a estas nuevas formas de ver el mundo, o no nuevas, sino que reprimidas formas de ver el mundo, y es bastante importante este momento de la historia. Muy bien, Natalia. Fíjense que el postestructuralismo va en contra del positivismo. Es decir, el positivismo es la manera como se resuelven las cosas desde la sistematización de la ciencia. El método científico, que es el que determina el orden de las cosas. Entonces el positivismo es ordenado, es organizado, es sistematizado. El positivismo determina que las cosas tienen que tener un rigor, tienen que tener un protocolo, ¿sí? Y frente a eso lo que nos decía Natalia, por ejemplo, lo que uno siente, ¿sí? La manera de ver el mundo desde una visión muy particular, ¿sí? Esa forma de ver el mundo distinta, esas diferentes cosmovisiones, ¿sí? No aplicarse siempre a lo que nos establecen o los paradigmas establecidos, ya sea desde el Estado, desde la ciencia, desde las instituciones, desde el rigor, sino que hay personas que tienen también voz y tienen manera de ver las cosas de una forma distinta. Entonces, por ejemplo, ¿en qué influyó eso al arte? O a la arquitectura, digámoslo así, ¿sí? Fíjense que allí mencionaba una importante autora que se menciona se me olvida el nombre en este momento, ella se llama Jane, ya les digo, Jane Jacobs, ¿sí? Jane Jacobs, ella no es arquitecta,
Jane Jacobs empieza a criticar la arquitectura de los conjuntos unifamiliares que se dieron en Estados Unidos, el urbanismo estadounidense, las cajitas de los edificios de apartamentos donde metían a la gente y todas las personas no eran personas, sino que eran usuarios, habitantes de esas cajitas. No se tiene en cuenta si la gente gusta, cómo siente, cómo se siente en ese lugar. No, simplemente se empezaron a crear edificios en gran cantidad porque había que resolver el problema habitacional. Entonces, hace una crítica enorme, ¿sí? Porque la arquitectura del estilo internacional, o en la arquitectura del estilo internacional más bien, ¿sí? Se trató de resolver, como dice Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Lo urgente no deja tiempo para lo importante. Es decir, lo que hay que resolver de manera inmediata prima sobre las bases profundas de algo. Entonces, la urgencia de algo determina, la urgencia del COVID-19, ¿sí? Determinó que todos ahora estemos en lo que estamos y cada uno separado en su lugar. Y si tienes a tu mami al lado, no la abraces porque hay riesgo de que se infecte ella o te infectes tú, ¿sí? Entonces, la importancia de las relaciones interpersonales en este momento quedan en segundo plano, porque no podemos expresar ese cariño, y eso es importante, ¿sí? Entonces, lo urgente era darle vivienda a la gente, hacer bloquecitos, hacer cajitas por montones y meter allí a la gente. Eso evidentemente demostró el fracaso. Y ella hace pues una crítica justamente a ese urbanismo, ¿sí? Con el documento Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Norteamericanas. Pero de esa manera también criticó la manera como se estaba haciendo la arquitectura y el resultado final de la modernidad. De la modernidad expresada en última instancia como una cuestión de solución económica a un problema digamos, de calidad de vida, ¿sí? Entonces, necesitamos resolver esto, esta gente se tiene que meter allí y hay que hacerlo lo más económico y lo más barato posible. John Cage, que empieza por primera vez a hacer una propuesta de arte diferente, el arte conceptual, básicamente. Arranca con John Cage. Entonces empieza a hacer una propuesta de arte donde se desmitifica que el arte tiene que ser por iniciados, tiene que ser por expertos, tienen que tener un catálogo que diga aquí es artista, yo soy artista. Algo que sea firmado por alguien que diga, como yo soy artista, tengo el derecho a hacer arte. No. Entonces, la propuesta de arte posmoderna o la propuesta en general posmoderna es que las cosas no vienen a veces de los expertos o de los conocedores, sino que hay que, al contrario, de pronto mirar hacia abajo y mirar a los que no saben y a los que no conocen, y esos a veces terminan dándonos la pauta. Entonces, por ejemplo, la arquitectura vernácula. Los arquitectos modernos determinaron que ellos tenían el saber absoluto de la arquitectura y que la arquitectura era regida y determinada por los lineamientos que ellos expresaron. No solamente la arquitectura metódica, entonces,
si vamos a hacer una propuesta arquitectónica, entonces tenemos que hacer un organigrama, hay unas zonas sociales, hay unas zonas privadas, hay unas zonas de servicios, hay un acceso. Resolvemos metódicamente algo y determinamos cómo la gente tiene que vivir, ¿sí? El usuario en la modernidad no era